En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 15, vamos a leer solo un verso y luego vamos a continuar leyendo bastantica palabra. Dice, y ese es el verso de este mes, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Puede sentarse. Mire que estamos cantando ahora que es el Dios grande y poderoso. Ese es el Dios que está diciendo estas palabras. Por eso nosotros te alabamos hoy, Señor, exaltamos tu nombre, porque tú eres Dios santo, poderoso, eterno, el único verdadero Dios, el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la humillación nuestra, Señor, de nuestro corazón. En esta mañana nos hemos reunido para aprender de ti, para exaltar tu nombre, porque es como tu palabra nos lo enseña. Guíanos, Señor, que nosotros tengamos un corazón y una mente dispuesta para que sea tu palabra la que se siembre en nuestro corazón para siempre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Yo siempre he insistido que para comprender cualquier porción de las Escrituras, que son la palabra de Dios, cualquier verso que nosotros queramos estudiar y queramos compartir con alguien al respecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es la confianza en el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti, si eres un nacido de nuevo, que está dentro de mí, está adentro de mí, y desde adentro el Espíritu me guía a toda verdad, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y como somos hijos obedientes, debemos hacer lo que la Biblia enseña en Hechos 17:11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que dijo ese maestro que está allá arriba, ese señor que está allá arriba, sea el pastor, sea el líder, sea el que sea, quien quiera que sea, a ver si eso sí es verdad. Porque el deber nuestro es escudriñar las Escrituras, y debemos escudriñar el contexto bíblico del tema que estamos tratando. Por ejemplo, estamos hablando de la misericordia de Dios. El mes pasado tratamos la justicia de Dios, y este mes estamos tratando la misericordia. Entonces siempre debemos de acudir a la palabra con el contexto. Hay muchos contextos. Está el contexto inmediato, que es lo que yo estoy leyendo, la porción que estoy leyendo. Si vas a trabajar un versículo, debes leer la porción completa. Está el contexto que es lejano, porque también tiene que ver con la historia que ese pasaje está compartiendo, porque todo el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento, y tú necesitas escudriñar ese contexto que está también lejano. El contexto general, tiene un contexto único, y sabemos que la Escritura nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis de Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero que puede salvar nuestras almas, el único en el cual podemos confiar, no en ningún otro, especialmente en estos días tan tristes donde el mundo muestra abiertamente su ignorancia. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti?, pregunta Miqueas. Sino solo que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Colócame por favor la primera imagen de la presentación, si eres tan amable. Y el mundo pregunta, yo no sé si tú te lo habrás preguntado alguna vez, pero el mundo que ha rechazado a Dios sí pregunta: ¿por qué sucede cosas malas a personas buenas? Estoy seguro que tú te lo has hecho alguna vez. Pero resulta que esto solamente ha sucedido una vez en la vida,
y pasó por ti y por mí. Porque el mismo Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo es bueno uno, y ese es Dios? Y a nuestro Dios le pasaron cosas malas siendo el único bueno. Ese es Jesús. Religiosa y místicamente, voy a repetir, religiosa y místicamente estamos acostumbrados a ver la misericordia de Dios solo cuando nos suceden cosas buenas. Especialmente, como acabamos de ver con la hermana, cuando hemos pasado cosas malas y Dios interviene y pasan cosas buenas. Entonces ahí sí decimos la misericordia de Dios. Ese mapa que ustedes ven ahí representa el mundo entero. Cuando Dios le dijo a Adán: lo único que no puedes hacer es comer de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como quien dice: tú no tienes necesidad de indagar en el bien y en el mal, yo soy tu Dios, no consumas de ese árbol. Es lo único que le dijo. Si lo haces, morirás. Y te voy a dejar una pregunta para que la estudies en tu casa. ¿Por qué Adán no murió? Y es la razón por la que estamos vivos hoy, porque Adán no murió. Bueno, estarían vivos otros, ¿cierto? Porque Dios tiene el poder para crear un nuevo mundo. De hecho lo va a hacer. Eso es lo que va a hacer Él. Apocalipsis nos lo enseña: nuevos cielos y nueva tierra, que es donde vamos a reinar sus hijos, los que hemos nacido de nuevo. Ese es como quedó la tierra, podríamos decir, después del diluvio en Génesis 6 al 8. Porque no sabemos cómo estaba antes. Es muy posible que hubiera sido cualquier cosa, es simplemente inventar. Pero así por lo menos existe la tierra después del diluvio. Y toda la población que desde ese momento hasta el sol de hoy, que ya hoy son más de 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, toda esa población, lo malo que le sucede a esa población total desde ese momento hasta el sol de hoy es justicia de Dios, porque estamos separados de Dios por culpa del pecado. Para que estudiemos Romanos 1, 2 y 3, aunque vamos a leer algunos pasajes hoy. De ahí en adelante, cualquier cosa que suceda desde el momento en que abrimos los ojos en la mañana es un milagro, es misericordia de Dios. Y cuando no te sucede nada malo, es pura misericordia de Dios. Porque mira que la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:7 que el misterio de la iniquidad no se ha manifestado completamente, porque hay uno que hasta el momento lo detiene. ¿Quién es? Dios en su espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, que no le permite a la iniquidad hacerte más daño. Porque el ser humano completo, y es el mensaje central que quiero dejar en esta mañana, el ser humano completo no merece la misericordia de Dios, porque si la mereciera ya no sería misericordia, porque la misericordia y la gracia no la merecemos. Por eso, para efectos de una mejor comprensión de lo que es la misericordia de Dios y darle el verdadero valor a esa misericordia, mi mamá natural, porque ahora tengo otra mamá que es nuestra madre, pero mi mamá natural decía: cuando des un regalo, di el precio, de tal manera que las personas la puedan valorar. Que no es lo mismo que le regalan a un reloj de 10.000 a un reloj de 100.000. Yo no tengo reloj, no me gusta, pero no es lo mismo. Entonces, si usted sabe el precio, usted lo valora. Por eso el precio de la Biblia nos cuesta tanto valorarlo. Esto está bañado en sangre de mártires desde el principio hasta hoy, especialmente con la iglesia. Muchos mártires han pagado. Recuerdo una historia de los libros que yo les he compartido a ustedes acerca de los muerte de cristianos en el día de hoy. Muerte de cristianos. Que había un joven que se despedía de su esposa allá en el Medio Oriente.
se despedía de su esposa. Todos los días, cuando iba para las mezquitas, para las mezquitas de ellos, allá en el Medio Oriente, a llevar Nuevos Testamentos. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba diciendo, estoy listo para morir, estoy listo para morir. Siempre, porque ellos dos se despedían y ella le decía, le ruego a Dios que te vea hoy. Es increíble, hermano. Y ese joven iba y repartía Nuevos Testamentos y Biblias en el idioma de ellos, por supuesto. Y cada que salía y llegaba a la casa era una victoria más. Hasta un día en que lo cogieron afuera, lo persiguieron y lo tenían encañonado. Y él cuenta en el libro que él estaba feliz porque se iba a encontrar con el Señor. Oiga, ¿cómo le parece? Él estaba feliz porque ya se iba a encontrar con el Señor. Iba a dejar a su esposa, a sus hijos. Qué cosa más tremenda. Cuando menos pensó, se desaparecieron los tipos. Él abrió los ojos y no había nadie. Él lo cuenta. Y él dice, bueno, el Señor me dejó por algo. Yo estaba feliz que yo iba a encontrarme con mi Señor, pero si Él me dejó es por algo. Esas historias son tremendas. Mire, valoremos este regalo, como decía mi mamá. Salmos 89:14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios. La misericordia y la verdad van delante de él. Supongamos la vida de una persona que no tiene problemas, tiene dinero, tiene esposa, tiene hijos, tiene casas, tiene negocios, tiene salud, está tranquilo. Él no necesita nada, por tanto cree que no necesita a Dios. Hasta ese momento esa persona no necesita de una buena noticia, porque para él todo son buenas noticias. En alguna ocasión pasé un video donde un tipo llamaba a un amigo millonario a evangelizarlo y lo evangelizaba diciéndole que Dios te puede dar paz, y el tipo le decía, yo tengo paz, Dios te puede dar tranquilidad, yo tengo tranquilidad, Dios te puede dar amor, yo tengo amor, amo a mi esposa me ama. Le dijo de todo y el tipo decía, yo lo tengo todo, hermano, a mí no me hace falta nada. Hasta el momento en que, como te ha pasado a mí, y me ha pasado a mí, un dolorcito, ese dolorcito tan raro. Hasta ese momento que el hombre va al médico y el médico le manda unos exámenes y los exámenes le salen positivos, y entonces tiene que volver al médico, y el médico ya cuando revisan todos los exámenes le dice, salió que no era maligno, pero hay que operarlo. Y bueno, hasta el momento en que el tipo le entregan los resultados finales y recupera la salud, hasta ese momento el tipo le pasó un estado diferente en su vida. Cuando ya le dijeron que estaba bien, eso era una buena noticia para él, pero antes de que se enfermara, eso no era una buena noticia para él. Pero después de que estuvo enfermo, ya eso sí se convierte en una buena noticia para él. Pero ese tipo, sea sanado por milagro o por la medicina, que sigue siendo un milagro de Dios, porque eso es misericordia de Dios, dándote a ti también tiempo para que te arrepientas, para que no pases un susto el día en que tengas que pasar a la presencia de Dios, porque dice la Biblia en Hebreos, está escrito que el hombre muera una sola vez, hablando de hombres y mujeres, que es una aclaración que vamos a hacer enseguida, y después de esto, el juicio. Muéstrame nuevamente, por favor, la segunda imagen, eres tan amable. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, la buena noticia, viene del Génesis al Apocalipsis. Ese es el Evangelio, eso es Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo, el Evangelio, la Biblia, las Escrituras, miren todos los libros, ahí están. A ver cuántos lo saben ya. Eso no es para salvación, pero sería bueno que te lo supieras. Eso es misericordia de Dios. Y esa buena noticia es la que nosotros tenemos que comprender desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunos términos importantes que debemos clarificar con esta disertación que estamos compartiendo aquí es que religión y misticismo
que es lo que estamos viviendo esta semana tristemente no en el mundo, porque eso no es de todo el mundo, sino en muchas partes del mundo, es la mal llamada Semana Santa, donde, como decía ahora, tristemente sale a flote la terrible ignorancia del ser humano por culpa de la religión. La religión y el misticismo y los rituales, nada de eso tiene que ver con el cristianismo, con la relación mía con Dios. Dios no quiere de mí ni religión, ni misticismo, ni rituales. Vamos a escuchar las palabras gentiles, porque como la invitación que les quiero hacer es a que ustedes exploren, escudriñen las escrituras en Romanos y en todas las cartas de Pablo y en la Biblia, nos habla especialmente en el Nuevo Testamento sobre los gentiles. ¿Pero y qué es eso? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Los gentiles son los que no eran judíos. O sea que para el judío, cualquiera que no pertenecía al pueblo judío era un gentil. Griegos, Pablo dice mucho en Romanos, judíos y griegos, refiriéndose a judíos y gentiles. Circuncisos son los judíos, incircuncisos son los que no son judíos, es decir, los gentiles. Israel como pueblo es una cosa y el Israel de Dios es otra cosa. Mira lo que dice Romanos 9:6. Romanos 9:6 dice, Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. El Israel de Dios son los cristianos, o sea, las personas que han nacido de nuevo. Ese es el Israel de Dios. Son de los gentiles y de los judíos. O sea, de entre toda la nación judía, que es bien pequeñita, que enseguida vamos a ver en el mapa lo pequeñita que es comparado con el mundo, lo que he sacado de entre los judíos y lo que Dios ha sacado de entre los gentiles, que somos todas las demás naciones. Esos son los cristianos. Y cuando explicaba ahora, cuando hablo de hombres, la Biblia cuando dice los hombres se refiere normalmente al hombre y la mujer, excepto que el contexto especifique que es exclusivamente el hombre, el varón. Muéstrame por favor la imagen 3, si eres tan amable. Mira por ejemplo ese pedacito que hay allá. Tú ves ahí, en ese sector, eso es Canaán, donde se concentró el pueblo de Israel que Dios formó. Dios, por su misericordia, quiso revelar su carácter al mundo, a ese mundo completo que está alejado de Dios, y enseguida vamos a ver un poco más al respecto. Pero aquí alrededor, si ustedes ven, todas esas naciones, todas esas demás naciones que en ese tiempo no eran naciones, eran simplemente pueblos. ¿De dónde salen esos pueblos? Descendencias de personas que formaban sus pueblos, formaban sus tribus, etcétera, etcétera. Entonces iban formándose como pueblos. Para ese tiempo todavía no eran naciones. Pero las grandes, los que alcanzaban a desarrollar una gran civilización, ellos eran como naciones. Y alrededor de eso hay muchos: vikingos, escandinavos, anglos, francos, sajones, vándalos, lombardos, visigodos, ostrogodos, junos, etcétera, etcétera. Un montón de pueblos. Decía que hoy en día somos más de 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Para el 2017, en una encuesta, decía que el 30% de la población se confesaba ser cristiano. Lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. 30% de la población son más de 2.5 billones de habitantes. Cristianos realmente, hijos de Dios, no hay 2.5 billones. Lo que pasa es que las estadísticas que el mundo hace por su ceguera, hacen hochi con todos los marranos. Es decir, llaman cristianos a todos los que son sectas, que son religiones, y nos meten a nosotros ahí. No. Son más o menos 600 millones de personas que vamos a las iglesias cristianas. Y dentro de las iglesias cristianas están los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Y seguiremos viéndolo. Los nacidos de nuevo. Dice que aquellos que no se confiesan cristianos,
recordemos lo que estoy diciendo de que cristianos es lo que ellos dicen que ser cristianos, pero el verdadero cristiano no tiene religión. Dicen que se han simpatizado con más o menos 4.200 religiones que hasta el momento existen. Entonces ellos declaran, simpatizan con ellos. ¿Qué es lo triste? Que toda esa influencia no solamente contaminó al pueblo de Israel, porque la condición del hombre no le permitía otra cosa, que lo vamos a leer enseguida. Y esa contaminación ha hecho que solo un remanente permanezca en esa relación íntima con Dios a través de su palabra. Nada más. Job 9:2 pregunta: ¿cómo puede una persona tener perdonado el pecado que lo separa de Dios y gozar de aceptación completa por él? Job en algún momento dijo, acuérdate que el Señor en el principio de Job le dijo que era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Y luego Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tal vez tú tendrás que decir lo mismo. Yo les confieso, 36 años en el Evangelio, y yo creo que no hace mucho que yo podía haber dicho, Señor, de oídas te había oído. Entonces viene la pregunta obligada: ¿cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Hay alguna manera para estar en la correcta relación con Dios por mi esfuerzo personal o por algún logro secular o algún fervor religioso? No, no la hay. Es por la pura misericordia de Dios. Porque ni los gentiles se me escaparon. Vino el Señor y se llevó el mundo. Ni los gentiles, ni los judíos tienen excusa. Todos estamos separados de Dios. Y vamos a leerlo. Vaya a Romanos 1, 18 al 32. Quiero que ponga especial atención en todas las cosas que dice Dios acerca de todo ese mundo, incluidos los judíos. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios todos, todos ellos se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, todos ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y sigue el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, esta parte, Paquita, la del diablo, se quedó en palotes.
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, perdón, no heredarán el reino de los cielos. Mira lo que dice Romanos 3. Me emocioné mucho. Romanos 3. Verso 18. No, perdón. Verso 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo como judío. De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso ninguno de nosotros, ninguno, se puede creer bueno. Porque no hay bueno sino uno solo, y ese es Dios. Y miren la maldición que le vino al pueblo de Nínive, pero eso también le cae a los necios que desprecian a Dios. Nahum, el libro de Nahum, un profeta menor. Se los voy a leer yo porque mientras lo encuentran. Nahum, Dios celoso y vengador es el Señor, dice Nahum 1. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así de grande es nuestro Dios. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. ¡Wow! ¡Qué poder! Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. De hecho, algo mencionaba así el pastor esta mañana. Pueden hacer mover la tierra, y ni los que están profundos en la tierra escondidos van a poderse esconder de Dios. En presencia de su indignación, ¿quién puede resistir? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y él conoce a los que en él se refugian. Verso 12. Aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Verso 14. B. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. Primera de Pedro 2:10 dice que nosotros, vuelvan a colocar el mapa por favor.
no éramos pueblo. Nosotros, acuérdense que estamos aquí en América, ¿cierto? O sea, que nada que ver con Dios. Todos nosotros, fuera de ese espacito chiquito que hay allá, nada que ver con Dios. Cada uno, todo lo que acabé de leer, cada uno por su camino, cada uno se hace sus dioses y dioses de los dioses, cantidad de dioses por todas partes y religiones y de todo. Y Dios, que nosotros siempre pensamos cuando hemos asistido a la iglesia, no sé cuántos años llevará usted, que la vida era ese cuadrito chiquito allá. No, Dios es Dios del universo, Dios es Dios de todas esas naciones. ¿Cómo obraría Dios con ellos? Eso no lo sabemos, pero su misericordia los alcanza. ¿Cómo nos alcanzó Dios a nosotros en su misericordia? A través de ese pueblito chiquito, a través de ese lugarcito que son los judíos, porque a través de él le dijo Dios a Abraham. Es más, se lo dijo a Adán en Génesis 3:15. Perdón, se lo dijo a Satanás. Le dijo, mira, la simiente de ella aplastará tu cabeza. ¿Cuál es la simiente de Eva? Jesucristo. Es la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Y ahí ese, que nosotros no éramos pueblo, ahora nosotros todos, por la misericordia de Dios, somos considerados su pueblo. ¿Cuándo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La carta de Romanos es un libro muy espectacular. Son 16 capítulos. Y Gálatas son 6 capítulos. Yo les quiero poner un reto. Estudien Gálatas y Romanos. Estudien toda la Biblia. Pero vayan a Gálatas y Romanos. Es llamada la carta magna del cristianismo. La teología de Pablo nos muestra claramente en esta carta y en todas sus epístolas la misericordia de Dios en todas esas naciones a través de los judíos. Estudiar la carta de Romanos, hermano, cosa seria. Yo estaba mirando algunos libros. Hay un libro que solamente habla de Romanos 1 al 8. Solo de Romanos 1 al 8 y son 16 capítulos. Ese libro tiene 593 páginas. Hay un libro de un comentario bíblico de Romanos que tiene 453 páginas. Y así puedo mencionarle libros porque tú puedes coger algún otro libro y de pronto tener 10, 20 páginas, 30, 50. Pero Romanos tiene tanto contenido para nosotros como cristianos que no puedo decir que los libros no lo pueden contener, porque eso es solamente Jesús. Pero es tanta la información que muchas veces los libros se quedan cortos acerca de lo que Dios nos puede decir a nosotros a través de la epístola a los romanos. Se dice que algunos eruditos han durado hasta 20 años estudiando solamente Romanos. Yo estuve mandando unos audios que todavía no he terminado del pastor Sugel Michelén hablando sobre Romanos solamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. 58 predicaciones de 1 hora cada una. Se demoró él predicando el libro de Romanos en 16 capítulos. 58, o sea, más de un año, porque es cada semana. Él los domingos predicaba esos Romanos. Se demoró más de un año enseñando. ¿Qué podemos aprender nosotros en este ratico? Pues es hora de que nosotros tomamos un compromiso y estudiemos, escudriñemos las escrituras y estudiemos el libro de Romanos por nosotros mismos. Escuché decir de una niña que el profesor, como ella se identificó como cristiana, le dijo: entonces ustedes son de los que creen que una ballena se tragó a Jonás. Y la niña le respondió: profesor, la Biblia no dice que una ballena, dice un gran pez. Pero si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó al gran pez, yo lo creería. Nosotros confiamos en las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¡Qué susto! Para instruir en justicia. El libro de Romanos influenció muchísimo la vida de los grandes hombres de Dios desde el principio de la iglesia primitiva. Se oye hablar de el mal llamado San Agustín. Él no es ningún San Agustín, es el Agustín de Hipona. Porque si él es San Agustín, yo soy San Rodrigo.
Porque los santos somos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, somos los santos. Entonces, si le vamos a decir a San Agustín o vamos a llamar a Pablo San Pablo, entonces yo, dígame San Rodrigo. A mí no me gusta que me digan Don, entonces tampoco me diga San. Con que me diga Rodrigo me contento. Con que me diga el Señor te bendiga. Pero Agustín de Hipona, que pertenecía a los padres apostólicos, no sé aquí cuántos habrán escuchado de los padres apostólicos, pero la iglesia primitiva en sus primeros 500 años tuvo lo que llamamos los padres apostólicos. Estaban los apóstoles hasta el año 100, luego los padres apostólicos que se dividen más o menos en 3 ramas, pero eso es un estudio bastante largo, ¿sí? O sea, los apostólicos eran los amigos de los apóstoles que escribieron. Esos son los padres apostólicos. Y luego vinieron algunos que ya no conocieron a los apóstoles, pero recibieron la palabra, que se llamaban apologistas y se llamaban polemistas. Eran personas que defendían la fe conforme a lo que habían enseñado las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta ese momento, y lo que habían enseñado los apóstoles, que entonces empezó a escribir para poder dejar constancia de la fe intacta de Dios. Un estudio bastante largo y profundo para que por favor se preocupe por hacerlo, es interesante. Luego en la Reforma, ¿cómo fue influenciado? No solamente por a Martín Lutero, sino antes de él. John Wesley, por ejemplo, se me fue el nombre antes de él. Bueno, hubo varios prerreformadores, varios, desde el año 800, pero eran asesinados, eran quemados vivos, que dieron su vida por defender la escritura, mire, por defender la verdad de esta palabra. Y Lutero, que no logró caer en garras de ellos, pero otros después de él sí, los anteriores y los después de él sí, fueron quemados, decapitados, la cosa más horrible. Pero Lutero y John Wesley también fueron muy influenciados por el libro de Romanos. Esta es una carta muy decisiva para la comprensión del cristianismo. Por eso, como les dije ahora, por favor, esmérese por esto. Aquí tengo una división del Romanos, pero no se la voy a compartir para cuestiones del tiempo, pero usted la puede aprovechar, por favor. Pero Romanos 14, hasta el 15, verso 21, es una conclusión que se saca, que Pablo instruye a sus lectores a vivir en paz con creyentes cuyas convicciones puedan diferir, ojo con esto, de las suyas en las cosas donde la Biblia no es específica. Las herejías no son negociables. Ahora, algunas cosas en la Biblia que no son tan fáciles como decía el apóstol Pedro del apóstol Pablo, algunas difíciles de entender, y él decía que los indoctos tuercen y se engañan a ellos mismos y engañan a los demás. Si tú no quieres caer en ese engaño, esto es la única en la que tienes que tener confianza y nada más. ¿Está bien? Colócame por favor la imagen siguiente. Pues la última, porque ya esto es Israel. Bueno, aquí mire, observe aquí. Es tan interesante uno ver esto porque yo siempre pensé que la Biblia era la Biblia año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así seguidito. No, porque si ustedes ven ahí Génesis, ustedes ven que debajo de Génesis está Job, porque Job corresponde a la época de los patriarcas. Entonces es interesante uno tener ese panorama, como he dicho yo siempre, que la Biblia es como se me fue el nombre de esa, para armar rompecabezas, un rompecabezas. La Biblia es un rompecabezas, es como un rompecabezas. Entonces, cuando tú tienes una imagen allá para armar el rompecabezas, te es más fácil armarlo. Esto es como la imagen del rompecabezas. Ese es el Antiguo Testamento. Mira, por ejemplo, en Éxodo, los años de los cuadritos centrales los años corren ahí. Génesis, Éxodo, Números, Josué, perdón, mis ojos y mi mente. Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Ustedes ven que debajo están, por ejemplo, del Éxodo está Levítico, la ley. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la ley se dio durante el tiempo del Éxodo. Debajo de Números, Deuteronomio, porque fue la repetición de la ley a la nueva generación de los israelitas que cruzaron el desierto. Mire, por ejemplo, en Jueces, Ruth corresponde a la historia del periodo de los jueces. Por ejemplo, ven a Crónicas corresponde a los reinados desde David, porque ahí en Crónicas sí no se habla de Saúl, pero desde David hasta los últimos reyes. De hecho, la Biblia hebrea termina en Crónicas, no termina en Malaquías como nosotros. La Biblia hebrea.
porque nosotros las colocamos es en un orden, no vamos a decir caprichoso, pero es porque las colocamos como decir de tamaño o de forma, pero los hebreos tienen una forma diferente. Pero es la misma Biblia, el mismo contenido, los mismos libros. Para ellos, Primera y Segunda de Reyes es simplemente Reyes. Primera y Segunda de Samuel es simplemente Samuel. Primera y Segunda de Crónicas es simplemente Crónicas, y así sucesivamente. Hay muchas cosas, pero nosotros seguimos estas que son confirmadas como el canon. Canon es una vara de medir, una regla, o sea, una ley, como quien dice, ese es el canon y ese es el punto, ese es el que es aprobado, no solamente por los judíos, es decir, aprobado por los judíos y aprobado por la iglesia primitiva, especialmente por los padres apostólicos. Entonces, es interesante tener el panorama, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, arriba todos los profetas están allá arriba, corresponden al periodo de los reyes. Abajo del todo están Israel y Judá. Ustedes saben que Israel se dividió por causa de Salomón. El pueblo de Israel, que eran 12 tribus, Salomón le desobedeció a Dios. Entonces Dios le mandó un profeta a uno de sus siervos, que pertenecía al pueblo de Israel de todas formas, pero era siervo de Salomón, se llama Jeroboam. Y Dios le mandó el profeta, y el profeta se quitó la capa y la partió en 12 pedazos. Y le entregó a Jeroboam 10 pedazos y le dijo: Jeroboam, tú vas a reinar sobre 10 tribus. Entonces Salomón escuchó eso. Oiga, Salomón, ¿qué dice la Biblia de Salomón? Que Dios le dio toda la sabiduría como ningún hombre sobre la tierra. El mismo Jesús lo dijo, que no había habido hombre más sabio que Salomón. Y cometió errores. Es para que sepamos que los seres humanos cometemos muchos errores. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre. Me gusta decirlo con fuerza: maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo dice la Biblia. No podemos confiar en nosotros, tenemos que confiar en la palabra nada más. El Espíritu de Dios está en ti si tú eres un nacido de nuevo. Entonces Salomón mandó a matar a Jeroboam. Jeroboam huyó. Cuando Salomón murió, Dios le había dicho al profeta Ahías que no iba a ser en el reinado de Salomón, sino cuando Salomón muriera. Quedó Roboam, su hijo, y Roboam hizo lo malo, no tuvo en cuenta al pueblo. Entonces el pueblo se rebeló y llamaron a Jeroboam y dijeron: venga, vamos a hablar. Entonces Jeroboam quedó reinando en las 10 tribus del norte. Hicieron lo peor. Jeroboam y todas las 10 tribus del norte no hicieron sino lo malo delante de Dios. Y los profetas dándole el látigo: la palabra de Dios dice, mire que el Señor dice, y el Señor ha hablado. Y las 2 tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín, que se quedaron con los levitas se vinieron para donde ellos, porque los levitas eran los sacerdotes, se vinieron para donde ellos, Roboam, mire, ahí está la misericordia de Dios. Dios le había prometido a David que no iba a cesar rey de su simiente, de su descendencia. Y Roboam, que era hijo de Salomón, quedó reinando en Judá, que Judá es uno de los nombres más importantes en la Biblia. Toda esta historia es maravillosa, es importante que nosotros la tengamos en cuenta, por favor, porque estas historias nos hacen a nosotros tener una percepción más clara de lo que es la palabra de Dios, y así no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente. Una secta cualquiera que venga a meterle cuento, usted ya sabe, ya conoce, etcétera, etcétera. Les puedo mandar esa tablita, de hecho los del discipulado de los martes ya la tienen, espero que la aprovechen, y la vamos a mandar al de la iglesia para que ustedes aprovechen esas imágenes. Por eso leímos al principio Romanos 9:15, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compasión del que yo tenga compasión. Él es Dios. Él decidió no matar a Adán, tuvo misericordia de él. ¿Con qué vistió Dios a Adán y Eva? Con pieles, y les enseñó qué dice la Biblia. En el contexto general de la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misericordia es Jesucristo. Misericordia es el idioma de Dios. Por eso en esta mal llamada Semana Santa, la mayoría de la gente, y digo la mayoría hablando de un alto porcentaje, no entienden lo que están haciendo. Porque la cruz de Cristo es el centro focal de toda esa historia que hemos podido observar en estas imágenes. Es la historia que nos compete a nosotros. Esa cruz es como si fuera
como cuando hagamos, el que pase primero la raya da primero, etcétera, etcétera. Todos esos cuentos de que pase la raya. Bueno, la cruz es la línea divisoria entre el que se salva y el que se pierde, entre el cielo y el infierno. Por eso cuando escudriñamos las Escrituras vemos que de los 4 evangelios suman más o menos 89, suman 89 capítulos. Y 30 de esos capítulos se refieren a la última semana de Jesús, de la pasión. Vuelvo y repito, la mal llamada Semana Santa. Nosotros no estamos llamados a vivir Semana Santa, estamos llamados a vivir vida santa. ¿Quién? El Hijo de Dios. Porque cuando usted nace de nuevo, si es verdad que nació de nuevo, el Espíritu de Dios está en usted. Es el Espíritu de Dios el que está en usted, la Biblia lo promete. Es como Dios dice. Y si está en usted entonces, esta palabra la hace porque el Espíritu de Dios está en usted. Usted no tiene que hacer esta palabra porque el Espíritu de Dios está en usted. No, es que usted la hace porque el Espíritu de Dios está en usted. Si usted está esforzándose por hacerla, recuerdo lo que leíamos al principio, son esfuerzos humanos, es religión. Sí, de hecho, todas las religiones se la pasan haciendo, bregando a hacer esto para agradar a Dios. Es imposible. Porque ¿qué dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo defienden, de los que lo persiguen, perdón, de los que lo creen, lo buscan a Él. Ahora, cuando el Señor estaba pasando todo esto tan horrible, muchos ignorantes, perdón la expresión, pero son ignorantes, es decir, ignorante es no conocer. No hablo de ignorante de ahí, usted es un ignorante, no, ignorante de no saber, de no conocer. Dicen, y eso lo dicen los ateos y muchos otros, ¿por qué Dios, si ese era su hijo o si él era Dios, por qué no lo defendió? Y ya tenemos la respuesta, hemos venido hablando de eso este mes y lo acabamos de hablar. Por pura misericordia. Por misericordia, porque es tan terrible el infierno, tan terrible el infierno, que Él prefirió vivirlo que hacernoslo vivir a nosotros. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios, a los que por su propósito somos llamados. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, Él me permite a mí vivir la gracia de su misericordia para que yo no tenga que vivir la eternidad en el infierno. 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros estamos llamados a predicar. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Y mire lo que dice esa porción tan tremenda. Como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Oiga, como si Dios estuviera diciendo: en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Esa es la misericordia de Dios. Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso hay mucha tela que cortar ahí. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso es como si fuera la exclamación en el idioma de Dios, de la misericordia, como si fuera la exclamación de Dios, que la tierra tiemble. Hubo tinieblas sobre la tierra, porque la presencia de Dios tuvo que apartarse de Jesús, porque en ese momento Él había sido hecho pecado por ti y por mí. Por ti que tienes el Espíritu de Dios en ti, y por ti que si no has tomado una decisión para humillarte delante de ese Dios tan grande que hemos venido proclamando en esta mañana y siempre que hablamos aquí en la congregación, si tú no has humillado tu corazón, es necesario que lo hagas. ¿Para qué te quieres arriesgar a lo que dice Mateo 7:21 al 23, que también lo he estado compartiendo en estos días en la iglesia? Es increíble. Yo me quedé asustado, me puse a confrontar este pasaje. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Qué susto! No todo el que me... ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mírelo. Aquí está la voluntad de Dios, pero tú necesitas escudriñarlas
con los contextos adecuados para poder decir y hacer lo que debes decir y hacer cuando lo debes decir y hacer. Y dice, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, eso se llama religión, no profetizamos en tu nombre. Ay, yo estaba predicando, que si Señor, no me iba predicando el domingo 24 de marzo en la iglesia. En tu nombre echamos fuera demonios, qué poder, qué unción, y además de eso hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conocí. ¡Qué susto! ¿Usted para qué se va a arriesgar a eso? Usted necesita humillarse, sabiendo que todo ese montón de gente que había o que hay en ese mundo no es digno de la misericordia de Dios. Y como tú no eres digno de la misericordia de Dios, lo único que te resta es humillarte y decirle al Señor, perdóname. Si tú haces eso, entonces dice la Biblia en Efesios 2:8 que el Espíritu de Dios es el que entra y te da fe, porque la salvación es por fe, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y la fe es dada de Dios, dice que es don de Dios. O sea, ¿y quién da los dones? El Espíritu de Dios que va a entrar a ti. El Espíritu de Dios está porque Él es omnipresente. Y Él entra donde ti si tú te humillas. Yo le digo a las personas que evangelizo, le digo, haga una cosa, mano. Si quiere, váyase para su casa, o ahora que esté por ahí solito, baje su cabecita y humíllesele a Dios, dígale, Señor, perdóname, yo no me quiero ir para el infierno, por favor. Si usted es sincero, le digo yo, si usted es sincero en su corazón, le garantizo que el Señor se va a manifestar a su vida a través de la Biblia, porque no es a través de las religiones. Y yo le digo a las personas así, se lo digo a usted ahora, ya. Si usted nunca ha humillado su corazón de el hecho de que iba para el infierno, usted no ha nacido de nuevo. No es que Jesús dijo, ¿a quién le obedezco yo? ¿Qué dijeron los apóstoles cuando los confrontaron? No, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, si usted no ha nacido de nuevo, hermano, es la hora de que nazca de nuevo. Aprovéchese de la misericordia de Dios y no la deje pasar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y tú, Jesucristo. Humilla tu corazón, entrégale tu vida a Él, y si tú lo haces, Él viene con su espíritu y te da vida, porque el espíritu del hombre está muerto, pero tú vas a recibir vida. Y ahora sí somos tres, como dice Pablo, la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo. Y cuando habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, es para el nacido de nuevo. El que no está nacido de nuevo no tiene espíritu, está muerto. El Espíritu de Dios revive el tuyo. Por eso es que Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Da testimonio a tu espíritu, el Espíritu de Dios, que eres hijo de Dios. No te arriesgues a llegar a Mateo 7, 21 al 23, porque el problema es que la única oportunidad que tú tienes es antes de morir. El día que tú mueres ya no hay tiempo. Y cuando te presentes ante la corte te van a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Te alabamos, Señor. Definitivamente nos quedamos cortos en palabras, Padre. Nos quedamos cortos en palabras porque nosotros podemos decir muchas cosas y podemos saber mucha Biblia y podemos hacer muchas cosas bonitas en la congregación. Señor, yo no me quiero arriesgar a que llegue ese momento en que tú me digas, hey, yo no te conocí. O como no, Señor, yo predicaba y yo le testificaba a los conductores, no te conocí. Si no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Señor, yo te suplico, por favor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre aquellas personas que ellas saben que no han nacido de nuevo. Darles la oportunidad de que ellos humillen su corazón para que te conozcan, porque es tan lindo, como cuando en la mañana cantábamos, es tan lindo cantar con el corazón, dice la Biblia, y con el entendimiento.
Que yo pueda decir que tú eres poderoso y lo diga con toda mi alma y dices, tú eres poderoso, para que a la hora de la prueba yo pueda decir, sí, Señor, tú eres poderoso aunque me esté pasando esto. Por favor, Señor, yo me encomiendo a ti y encomiendo a mis hermanos, muy especialmente, Señor, a aquellos que todavía no pertenecen a tu reino. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Muchas gracias.